Bienvenidos a un rincón de nuestra memoria, donde las historias más profundas se siembran en la tierra y florecen con el tiempo. La que van a escuchar hoy es una de esas semillas, un relato sobre la fe, la humildad y la sabiduría que a menudo se esconde en los lugares más inesperados. Antes de comenzar nuestro viaje, les pido un momento de reflexión. Que esta historia ilumine su camino y, si toca su corazón, considere compartir esta luz con otros. Un me gusta o una suscripción son pequeños gestos que nos ayudan a seguir sembrando estas semillas de fe y esperanza para todos. Que la paz de Dios esté con ustedes mientras escuchamos. En lo alto de la sierra, donde el viento soplaba seco y cortante, y las noches frías hacían que las estrellas parecieran diamantes lejanos, se acurrucaba el pequeño pueblo de San Tiburcio del Monte. Un lugar de tierra agrietada y gente de manos callosas. Allí vivía don Anselmo, un campesino de 68 años, cuya vida se había ido desgranando lentamente, como una mazorca vieja olvidada en el campo. Hacía más de una década que el silencio había ocupado el lugar de su esposa, y sus hijos, seducidos por el espejismo brillante de la ciudad, habían partido sin mirar atrás, dejando tras de sí solo el eco de sus promesas. Desde entonces, su casa de adobe y tejas rotas se había vuelto un santuario de recuerdos. Estaba habitada solo por el fantasma de las risas de su esposa y por la respiración lenta y cansada de una vaca vieja y flaca, un animal al que todos, con ironía, llamaban la Chispa. Nadie en el pueblo comprendía la devoción de don Anselmo por aquel animal. Era una criatura que ya no daba leche, que apenas podía arrastrar sus pezuñas y que parecía más un esqueleto cubierto de cuero que un ser vivo. Para los demás, era un estorbo, un recordatorio de la inutilidad de la vejez. Para él, era su última familia. Cada mañana, antes de que el sol asomara por el cerro, la saludaba con una palmada suave en el lomo y un murmullo que sonaba a oración. Buenos días, hija. Otro día que nos regala Dios. Cuando le llevaba agua fresca o le peinaba el pelaje áspero con sus manos curtidas, lo hacía con una devoción casi sagrada, un ritual que desarmaba a quien se detuviera a mirar con el corazón. Pero en San Tiburcio, la mayoría no tenía paciencia para mirar más allá de lo evidente. Los niños del pueblo, crueles como solo los niños pueden serlo, se burlaban de él. Miren, ahí va el loco con su vaca seca, gritaban. Ni sombra da esa bestia. Don Anselmo nunca respondía. Solo bajaba la mirada, acariciaba a la Chispa y murmuraba en un secreto compartido entre los dos, si supieran lo que yo sé. Si pudieran ver lo que yo veo. Y es que para él, esa vaca no era un simple animal. Era un ancla a su pasado, un lazo viviente con los días en que su casa olía a café de olla y su esposa molía el nixtamal en la madrugada. La Chispa había tirado de la yunta a su lado, había dado leche para sus hijos, había sobrevivido a sequías y tormentas. Era un testimonio andante de que la vida, por más frágil que parezca, puede resistir aun cuando todo parece perdido. Mientras los demás campesinos presumían de tractores nuevos comprados a crédito, de fertilizantes químicos y técnicas modernas que prometían milagros, don Anselmo seguía aferrado a su yunta cansada, a sus manos callosas y a esa vaca que todos consideraban inútil. Y aunque muchos lo miraban con una mezcla de lástima y desdén, él llevaba en el rostro una serenidad que contrastaba con la ansiedad de los demás. Las reuniones ejidales eran un calvario. El comisariado, don Rogelio, un hombre gordo de voz ronca y sombrero siempre nuevo, solía decir en voz alta para que todos lo oyeran, ese animal viejo es una pura vergüenza para nuestro pueblo moderno. Véndelo ya, Anselmo, y deja de cargar con esa cruz. Las risas lo acompañaban como flechas afiladas, pero Anselmo nunca se inmutaba. Prefería regresar a su parcela, arar la tierra con calma y hablarle en voz baja a la Chispa, como si ambos compartieran un secreto que nadie más estaba listo para entender.
En las noches, cuando el silencio del campo se hacía más espeso, se sentaba bajo el tejado roto y miraba a su vaca acostada a su lado. No están viendo lo que yo veo, pensaba. Porque en esos ojos cansados de animal, él encontraba compañía. En ese cuerpo huesudo, encontraba una lealtad inquebrantable. Y en ese silencio, encontraba la certeza de que no estaba del todo solo en el mundo. La gente lo había etiquetado como terco, como loco, como necio. Pero él no lo veía así. Para don Anselmo, cuidar de la chispa era también cuidar de lo que quedaba de sí mismo, de su historia, de su fe. Y aunque nadie lo sospechaba, aquella vaca despreciada estaba a punto de mostrarle al pueblo entero que hasta lo más pequeño, lo más débil y lo más olvidado, puede esconder un propósito divino. Era solo cuestión de tiempo. Ese año, el sol cayó sobre Santiburcio del Monte con una furia desconocida. No había nube que lo mitigara, ni viento que refrescara la piel. Las milpas comenzaron a amarillar antes de tiempo, sus tallos crujían como si fueran carrizos secos. El arroyo que antes cantaba al cruzar el pueblo, ahora era una cicatriz polvorienta en la tierra. Los campesinos miraban al cielo con una mezcla de esperanza y desesperación, pero el firmamento se mantenía de un azul implacable. En el fondo, todos sabían que se avecinaba un año de hambre. Fue entonces cuando la chispa empezó a comportarse de manera extraña. Una tarde, mientras don Anselmo la llevaba de regreso del campo, la vaca se detuvo en seco frente a una parcela que, a simple vista, todavía lucía fértil y verde. Se negó a avanzar. Olfateó el aire, bajó el hocico hasta la tierra y bufó con fuerza, retrocediendo como si una serpiente invisible la espantara. ¿Qué tienes, hija?, preguntó don Anselmo, acariciándole el cuello. Pero el animal insistía en no cruzar. Movía la cabeza de un lado a otro, rascaba la tierra con las pezuñas y mugía con un sonido ronco, casi un lamento. La reacción desconcertó al campesino. Intrigado, se inclinó y escarbó un poco con sus manos. Pronto encontró lo que nadie había visto. Pequeñas larvas retorciéndose bajo las raíces del maíz y manchas grises que comenzaban a expandirse por las hojas más bajas. El corazón de don Anselmo dio un vuelco. Eso era el inicio de una plaga silenciosa, un mal que se esconde bajo la tierra. Y si no se atendía pronto, arrasaría con toda la cosecha del pueblo. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la asamblea ejidal. Entró sudoroso, con las botas llenas de polvo. «Vecinos, escúchenme», gritó. «Escúchenme, porque el mal ya está en la tierra». Todos se giraron sorprendidos. Don Rogelio, el comisariado, arqueó una ceja. «¿Y qué descubrimiento nos traes ahora, Anselmo? ¿Acaso tu vaca te contó un chisme?» El viejo tragó saliva, pero habló con convicción. La chispa lo señaló. Se negó a pasar por la parcela de los Jiménez. Cuando revisé, encontré larvas y manchas en el maíz. Se los digo, ahí empieza la plaga. Un breve silencio se apoderó de la sala, pero pronto estallaron las carcajadas. «Ahora resulta que una vaca sabe más que los ingenieros», gritó uno. «El loco y su vaca adivina», se burló otro. Don Rogelio remató con desprecio: «Anda, Anselmo, vete a descansar. Tus huesos ya no aguantan el calor y tu vaca te está volviendo más loco de lo que ya eras». Nadie quiso escucharlo. Nadie se molestó en ir a ver. Don Anselmo salió con la cabeza agachada, apretando el sombrero contra el pecho, no por rabia, sino por una profunda tristeza. Sabía que no estaba equivocado. Sabía que su vaca le estaba mostrando algo que los demás habían olvidado, que la tierra habla y que los animales, cuando uno sabe observarlos con humildad, pueden ser la voz de lo invisible.
Esa noche, mientras acariciaba el lomo huesudo de la chispa, le murmuró con ternura: «No te preocupes, hija. Aunque se burlen, yo te creo. Tú y yo sabemos lo que se viene». La burla no detuvo a don Anselmo. Con la terquedad de un roble, decidió demostrar la verdad. Durante varias madrugadas, caminó con la chispa por distintas parcelas, observando cada movimiento. Con un pedazo de carbón y un cartón viejo, comenzó a trazar un mapa. Marcaba con cruces las zonas que la vaca evitaba. Cuando tuvo pruebas suficientes, regresó a la asamblea. Desplegó su mapa rudimentario sobre la mesa. «Aquí están las zonas enfermas», dijo con voz grave. «Todavía hay tiempo de salvar algo si actuamos ya». «¿Y de dónde sacaste esas marcas, Anselmo?», se burló don Rogelio. «De mi vaca», respondió el campesino sin titubear. «Ella lo señala. Donde no pisa, ahí está el mal». Las carcajadas fueron aún más crueles. Un joven exclamó: «El loco de la vaca seca ahora quiere que gobernemos el campo con mugidos». Otro tomó el cartón y lo desgarró en pedazos frente a todos. «Basta ya de cuentos. Tú y tu animal aquí solo estorban». El silencio que siguió fue peor que las risas. Nadie lo defendió. Don Anselmo recogió los pedazos de su mapa como si fueran los restos de su dignidad y salió de la sala. Aquella noche, comprendió que ya no había lugar para él en su propio pueblo. Recogió sus pocas pertenencias, un petate, un comal viejo, el rosario gastado de su esposa. Ató todo en un costal y, junto a la chispa, abandonó la casa que había construido con sus propias manos. Se refugió en un jacal abandonado junto al río seco. Esa noche, mientras el viento frío se colaba por las rendijas, la chispa se recostó a su lado y apoyó la cabeza en su regazo. Las lágrimas corrieron por el rostro de don Anselmo, humedeciendo el pelaje de la vaca. «Nos echaron, hija», susurró con voz quebrada. «Pero no nos rendimos. Mientras Dios nos dé fuerza, seguiremos caminando». Los días se volvieron oscuros en Santiburcio. La advertencia de Anselmo se hizo realidad con una velocidad aterradora. Las hojas de maíz se ennegrecieron. Las raíces se deshacían entre los dedos como ceniza. Cuando llegaron los técnicos de la capital, su veredicto fue un golpe mortal: es una infestación fúngica. Será imposible detenerla del todo. La cosecha está perdida. El pueblo tembló ante el fantasma del hambre. Fue entonces cuando un murmullo nació en la plaza. Leonel, el muchacho que había escuchado al viejo con respeto, levantó la voz: ¿y si don Anselmo tenía razón? ¿Y si su vaca de verdad lo sabía? La semilla de la duda fue sembrada. El remordimiento comenzó a crecer en los corazones. La historia del loco de la vaca ya no sonaba a burla, sino a una terrible profecía ignorada. Don Rogelio, el comisariado, sentía cómo la vergüenza lo carcomía. Una tarde, Leonel fue a buscar a don Anselmo al jacal. Lo encontró afilando un machete sin filo, como quien afila los recuerdos. «Don Anselmo», dijo el muchacho, «el pueblo empieza a decir que usted tenía razón». Los técnicos confirmaron la plaga. El anciano lo miró con ojos cansados, pero brillantes. Acarició a la chispa y murmuró: «La verdad no necesita gritos, hijo. La tierra habla, pero pocos la escuchan». Poco después, fue Leonel quien regresó. «Don Anselmo, el pueblo lo necesita». El anciano levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por el tiempo y la tristeza. «¿Ahora me necesitan?», preguntó con voz grave. «Cuando les advertí, me llamaron loco. Cuando les mostré las pruebas, me escupieron en la cara». Leonel bajó la cabeza. «Tiene razón, don. El pueblo se equivocó. Pero ahora no hay esperanza. Yo
Yo creo que usted sí sabe dónde encontrarla. El viejo se levantó con lentitud, tomó un cuaderno donde había reconstruido su mapa y murmuró, «Está bien, hijo. No volveré por orgullo, sino porque esta tierra, que es un regalo de Dios, no merece morir por nuestra ignorancia». El regreso de don Anselmo al pueblo fue un camino de silencio y vergüenza. En la plaza, todos lo esperaban. Abrió su cuaderno y con un dedo calloso, señaló. Aquí. Aquí la tierra aún respira. Estas zonas están limpias. Si trabajamos juntos, todavía podemos salvar algo. Los hombres se inclinaron a mirar, reconociendo en aquellas marcas los únicos lugares donde aún quedaba un rastro de esperanza verde. Don Anselmo respiró hondo. No vengo a cobrarles nada ni a pedir disculpas. Vengo porque esta tierra no es mía, ni de ustedes. Es de Dios, y si la dejamos morir, moriremos con ella. Fue entonces cuando alguien entre la multitud murmuró, ya no es el loco con su vaca. Es el único que sabe qué hacer. Y así, guiados por el instinto de la chispa, el pueblo entero comenzó a trabajar. Aquí no siembren, decía Anselmo. Aquí quemen. Donde ella se detuvo, hay peligro. Donde avanzó con calma, la tierra respira. Lo que parecía un capricho se transformó en la única estrategia. Día tras día, arrancaron plantas enfermas y abonaron la tierra sana. No todo se salvó, pero los surcos limpios respondieron, reverdeciendo con una fuerza inesperada. El día de la primera cosecha fue una ceremonia sagrada. Don Anselmo arrancó un elote tierno, lo partió por la mitad y lo alzó al cielo. Con lágrimas en los ojos, su voz se escuchó clara, Dios nos dio esta señal en el animal más despreciado. No olviden nunca que hasta lo que parece inútil puede contener un milagro. Un silencio reverente se extendió. Don Rogelio, el comisariado, se acercó con voz quebrada. Perdónanos, Anselmo. Nos faltó humildad para escuchar. Don Anselmo no respondió con reproches. Solo acarició el cuello de la chispa y murmuró, no me deben nada a mí. Denle gracias a Dios, que habla hasta en lo más pequeño. Desde ese día, nadie volvió a llamarla la chispa, la seca. Fue la chispa, la sabia, la vaca que salvó a San Tiburcio. Su historia se convirtió en leyenda, una lección de fe y humildad sembrada para siempre en la memoria del pueblo. Leonel se convirtió en el aprendiz de don Anselmo, heredando no solo sus técnicas, sino su capacidad de ver vida donde otros solo veían ruina. Y así, la milpa de San Tiburcio fue recordada no por la plaga, sino por el milagro que la salvó, gracias a un campesino terco y a una vaca que sabía más de lo que aparentaba. Que la fe de don Anselmo y la sabiduría silenciosa de Chispa nos recuerden siempre mirar más allá de las apariencias, escuchar las voces que el mundo ignora y encontrar la presencia de Dios en las criaturas más humildes. Que su bendición y su paz permanezcan con todos ustedes.